Gracias. Bien, chicos, ¿se ve la pantalla? Sí se ve. Buenísimo, vamos a Sí, empezar. todo bien. Bien, la clase de hoy, entonces dijimos que vamos a ver realidad virtual y aumentada y la parte de cloud computing si es que llegamos, así que vamos a empezar. Vamos a hablar primero de qué es lo que se entiende por realidad virtual. La realidad virtual es una realidad que es completamente inmersiva. Esto quiere decir que es una realidad que a vos te permite engañar a los sentidos para que uno entienda que está en un entorno diferente o en un mundo aparte a lo que es el mundo real. La realidad virtual, o las siglas en inglés que es VR por Virtual Reality, se logra a partir de una pantalla, por ejemplo, que va montada en la cabeza y a su vez auriculares, puede ser una o la otra o ambas, y de esta forma te permite experimentar imágenes y sonidos que se generan a través de una computadora, y a su vez puedes manipular objetos y moverte utilizando algo que se llama control áptico, que un poquito más adelante en la presentación vamos a explicar qué son los controles ápticos y qué es la áptica en sí. La realidad virtual tiene las siguientes aplicaciones: el gaming, la aplicación a proyectos virtuales y la capacitación y formación. En la parte de gaming es una aplicación más que conocida, no sé si alguno tiene las lentes de realidad virtual que se venden, que se pueden atachar, por ejemplo, a una Play o a una Xbox o algo así, y te permite hacer una experiencia inmersiva con respecto a un determinado juego. Con respecto a lo que son los proyectos virtuales, esto es más aplicado obviamente al ambiente industrial, te permite desarrollar proyectos que uno puede ver antes de que existan físicamente. Por ejemplo, las empresas constructoras o empresas de instalaciones suelen utilizar la realidad virtual, después más adelante vamos a ver un ejemplo, para mostrarle a un determinado proveedor, a un determinado comprador o a un cliente cómo va a quedar el proyecto una vez finalizado cuando en realidad todavía no hay nada montado o no hay nada fabricado. Y por último, te permite hacer, por ejemplo, capacitación y formación. Hay que tener en cuenta que para determinadas empresas las capacitaciones son muy caras, o para determinados tipos de trabajo las capacitaciones o son muy caras o son muy riesgosas. Entonces, a través de la realidad virtual vos podés ejecutar una determinada actividad sin temor a equivocarte, porque si te equivocas, el costo para la empresa es cero o incluso el riesgo de vida es muy bajo o nulo. Por ejemplo, se usa realidad virtual para aprender a manejar maquinaria pesada en el campo. Estamos hablando de en otros países, ¿no? No es el nuestro el caso, pero se usa también realidad virtual, por ejemplo, para aprender a hacer determinados tipos de operaciones complejas, operaciones desde el punto de vista médico estamos hablando, e incluso a manipular determinados sistemas de servicios. Bien, vamos a hablar ahora de lo que son los tipos de realidad virtual. La realidad virtual puede ser inmersiva o no inmersiva. La realidad virtual inmersiva es aquella que necesita de visores, auriculares y lo que nombrábamos antes, que es la tecnología áptica. Y la realidad virtual no inmersiva es aquella que no necesita de un visor o de un auricular o de esa tecnología áptica. Obviamente lo que se busca en la realidad virtual es que siempre sea inmersiva para mejorar la experiencia del usuario. ¿Cuáles son los beneficios que creen que tiene la realidad virtual? Es lo que hablábamos anteriormente con respecto a, por ejemplo, la mayor interacción. Te da la oportunidad de llevar la información a las personas. Por ejemplo, a través de la realidad virtual, las empresas pueden conseguir una mejor interacción con un potencial comprador o convencerlos para que las elijan. Yo tengo una constructora, ustedes quieren invertir en un determinado proyecto y a través de la realidad virtual yo les digo, bueno, inviertan en mi constructora porque yo puedo fabricar esto que está acá. Y mediante la realidad virtual les genero la experiencia de qué es lo que van a tener una vez terminado el proyecto. Otro beneficio es la formación en tareas complejas, como hablábamos antes. Por ejemplo, se aplica a lo que decíamos, a la medicina, se aplica también en simuladores de vuelo, cuando los pilotos tienen que sumar horas de vuelo, por ejemplo, para cambiar el tipo de aeronave que pueden pilotar. Generalmente se suelen hacer prácticas virtuales antes de hacer una práctica real. Incluso Microsoft en su momento ofrecía un programa que desde, desde las plataformas de descarga de juegos y demás lo pueden conseguir, que se llamaba el Flight Simulator. Es un juego de hace un montón de años y que hoy está mucho más desarrollado,
pero que te da una experiencia muy real de lo que es manejar una aeronave, desde un planeador hasta un avión comercial. Por otro lado, tenemos lo que es exposición de proyectos. Con exposición de proyectos es lo que decíamos anteriormente, en que en la industria es necesario mostrar una serie de instalaciones que no están construidas, puede ser un equipo, una oficina, una planta completa, y a través de la realidad virtual se puede sumergir al usuario en una experiencia inmersiva, justamente para que crea que es la realidad y que entienda qué es lo que va a pasar. Ahora sí vamos a hablar de la parte de dispositivos ápticos, que era uno de los elementos que nombramos al principio, cuando hablábamos de realidad virtual. ¿Y qué son los dispositivos ápticos? Bueno, los controles ápticos son aquellos dispositivos que se encargan de simular una respuesta táctil. Es decir, son aquellos elementos que a uno le da la sensación de que está tocando algo, por más que ese algo no esté ahí. La ciencia óptica es aquella que se encarga del estudio de los sentidos del tacto. Con un dispositivo áptico uno puede percibir un objeto de forma tridimensional en un ambiente de realidad virtual. Se conoce también como tacto 3D y esto genera la sensación del tacto a través de la vibración, te permite conocer lo que es el sentido de la fuerza para mover objetos y entonces te permite vincular a los objetos virtuales e inanimados con el ser humano generando una sensación de que es un objeto real. La tecnología óptica aplicada a la realidad virtual es lo mejor que hay para tener una experiencia completamente real en un mundo virtual. Se genera, por ejemplo, a nivel industria con computadoras muy potentes y a nivel hogareño se puede alcanzar con ciertas consolas, pero bueno, no es lo común. Acá vamos a ver una serie de ejemplos. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos una mujer que tiene puestos los lentes de realidad virtual y esos guantes que tienen, con lo que se alcanza a ver ahí en la muñeca, que es como si fuese una smartwatch, es lo que le permite, son los dispositivos ápticos que le permiten generar la sensación de que está tocando algún objeto o moviendo algún objeto. En la segunda imagen se puede ver una persona, por ejemplo, con una realidad virtual inmersiva, porque tiene auriculares, porque tiene un dispositivo tipo vincha en la cabeza para los movimientos, e incluso el visor y los controles, en un juego de Play. La imagen 3 y la imagen 4, que es la más interesante por lo menos para nosotros, están vinculadas. ¿Por qué? Porque si hacemos foco en la imagen 3, lo que estamos viendo ahí es una imagen aérea de vaca muerta, que ahora está siendo muy nombrada en el país y en lo que es el rubro petrolero. Si uno tuviese, por ejemplo, que hacer una determinada fractura en una zona de vaca muerta y una empresa, no sé, Pan American Energy, YPF o cualquier otra, Action, Ryzen, quieren demostrarle a un cliente qué planta va a levantar y con eso conseguir inversores, puede utilizar realidad virtual, como se ve en la imagen número 4, y explicarle qué es lo que va a tener ahí. Una destilería, una refinería, las torres, cómo van a trabajar los equipos, dónde van a estar ubicados, etcétera. Esta es una de las principales aplicaciones a nivel industrial de lo que es la realidad virtual. Hasta ahí, ¿cómo venimos? Por ahora, Bien, bien. Bien, buenísimo. Bien, vamos a hablar entonces de realidad aumentada, perdón. La realidad aumentada, a diferencia de la realidad virtual, es aquella tecnología que tiene como base al mundo real que nos rodea y que con una serie de añadidos digitales modifica ese mundo real dando un ambiente mixto. A diferencia entonces de la realidad virtual, la realidad aumentada no va a ser completamente inmersiva, porque uno se da cuenta que está parado en un determinado ambiente, que es el ambiente real, pero con un agregado virtual consigue esa mixtura. Por ejemplo, en las imágenes que tenemos acá, del lado izquierdo, podemos ver una aplicación que generalmente es para diseño de interiores o arquitectos, en donde con una renderización del ambiente uno puede decir, bueno, en este departamento vacío la ubicación de los muebles se va a dar de esta manera y eso se puede utilizar, por ejemplo, para vender una determinada propiedad. O si uno vende los servicios de diseño de interior para demostrar la capacidad que uno tiene para eso. Del otro lado tenemos algo que creo que es conocido por todos, que fue el Pokémon Go, que en su momento fue un boom, en donde la gente salía por la calle mirando los teléfonos y cruzaba
Córdoba y Medrano porque quería cazar un Pikachu que estaba en la otra cuadra, con el riesgo que eso implicaba. Pero ese tipo de ejemplos son los que tenemos más cercanos a lo que es la realidad aumentada. Son cosas que a veces las tenemos tan acostumbradas que ni nos damos cuenta que estamos hablando de una realidad aumentada. La realidad aumentada entonces tiene varias aplicaciones. Como dijimos, el gaming, el caso del Pokémon Go, aplicaciones para smartphone, por ejemplo, el Measure On, que es de la empresa Bosch, es una aplicación que se puede bajar desde el App Store o el Play Store de libre descarga que te permite tomar medidas de una habitación, de una pieza de algo, de lo que sea, sin necesidad de los elementos convencionales para medir, como puede ser un metro o un calibre, según sea el caso. Mediante esa aplicación uno puede tomar las medidas que son bastante aproximadas con un celular. Habilitando la cámara del teléfono, yo puedo apuntar a la pared que tengo enfrente y conocer cuáles son las dimensiones, por ejemplo, para comprar X cantidad de metros de pintura. Otra aplicación que es conocida es el Alba Visualizer, que es de la empresa de pintura Alba. También es una aplicación de descarga gratuita que mediante realidad aumentada te permite conocer o te permite, digamos, estimar cómo va a quedar un determinado color en una habitación. Supongamos que alguno de ustedes quiere cambiar el color de la habitación en la que está ahora escuchando la clase, y si bien siempre existió la cartera de colores que las pinturerías ofrecen, el problema está en cómo va a quedar esto. Entonces, con esta aplicación que es Alba Visualizer, uno puede habilitar la cámara, apuntar a la pared de la habitación y la propia aplicación te pinta la pared y te muestra cómo va a quedar. Incluso sortea ciertos elementos. Por ejemplo, yo enfrente mío actualmente tengo un televisor y si yo apunto, el televisor no me lo pinta. Me muestra cómo queda pintada toda la pared y sortea los elementos que no van a ser pintados. Otra aplicación que es a lo que vamos ahora, que es lo que más nos interesa, es la parte de maquetizado para aplicaciones como revamping. Y como software se suele utilizar el Navisworks. No sé si alguno tiene la oportunidad de usar el Navis en el trabajo. Bueno, el Navis es Sé que un no, soft, parece. me parece que no. El Navis es un soft que te permite maquetizar y que te permite dimensionar en 3D todo aquello que uno quiera construir. Tiene muchas aplicaciones en lo que es el rubro energético e incluso permite editar en vivo determinadas posiciones. Por ejemplo, si una tirada de cañería interfiere con una estructura, yo puedo hacer la modificación de la posición de la cañería o de la estructura utilizando la versión más completa del Navis que se denomina Manage. Después tiene otra denominación el Navis que se conoce como Freedom, que tiene más restringidos los accesos para hacer cosas. Acá estamos usando la palabra revamping en cuanto al maquetizado. El revamping industrial es un concepto que consiste en la reestructuración, en la mejora, en la actualización o en la reconstrucción de instalaciones industriales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de extender el ciclo de vida o el ciclo productivo o de incorporar una mejora o una nueva etapa a un determinado proceso. Las instalaciones industriales, como todos sabemos, son muy costosas y pueden necesitar mejorarse por una razón tecnológica, por una razón regulatoria, como es el caso de las leyes aplicadas a determinados productos, o una mezcla de ambas. A su vez, bueno, con el avance de lo que es la tecnología 4.0, se acelera la obsolescencia de las industrias, es decir, las industrias entran cada vez más rápido en decadencia, por así decirlo, implicando grandes pérdidas para los sectores. Entonces, para evitar que la empresa tenga que invertir una gran cantidad de dinero en arrancar una planta desde cero, lo que se hace es un revamping industrial. Ese revamping, entonces, es una reestructuración de la planta. Es una opción más accesible que sustituir las tecnologías que uno tiene por completo. Yo le puedo dar un ejemplo, en mi caso, yo trabajo para el rubro energético con las nuevas especificaciones de combustible con respecto a las partes por millón de azufre que tiene que tener el combustible, se hacen revamping en las refinerías. Un caso fue la refinería de La Plata, en donde para cumplir con los requerimientos
que la ley pide para los combustibles que tienen azufre, se tuvo que hacer un revamping industrial. ¿Para qué? Para que la cantidad de azufre sea menor a las 10 partes por millón. Bien, este es un ejemplo de lo que les comentaba anteriormente. Del lado izquierdo lo que se puede ver es la maqueta en donde se desarrolló a través del software Navis toda la parte del maquetizado del revamping, qué cambios se iban a hacer, cómo se iban a hacer, y del lado derecho lo que se puede ver es la actualización, cómo quedó, digamos, qué modificaciones se hizo y cómo se llevaron a cabo. Esa es una de las grandes aplicaciones que tiene la realidad aumentada. Uno puede ir a campo, tomar las medidas, hacer una nube de puntos de lo existente y después volcarlo en una maqueta. Y sobre la maqueta trabajar para adicionar complementos que permitan mostrar cuáles van a ser las actualizaciones. Hasta acá, chicos, ¿cómo venimos? Bien, bien. Bien, Bien. ¿Alguno tuvo experiencia en lo que es realidad virtual aumentada, ya sea a nivel hogareño o en un juego, en la casa, en el laburo? Son- Nosotros fuimos a una feria, no me acuerdo cómo se llamaba, pero nos mostraron bastantes tecnologías y cerca de eso nos dieron como unos VR, unos lentes, y nos mostraban el despiece de un motor, así como con realidad aumentada era, porque veíamos la superficie, pero podíamos poner el motor y hacer el despiece como lo haría el mecánico. Y bueno, era como la parte didáctica para aprender a los técnicos de esa planta. No recuerdo si era Toyota o qué, pero eso lo vimos en una feria que no recuerdo cómo se llamaba, si automecánica, no, automecánica no era, pero era algo por el estilo. Bueno, eso está bueno, es un gran ejemplo de lo que venimos hablando. Por ejemplo, si una persona, no sé, yo trabajo, no sé, en Toyota, por ejemplo, que nombraste, tengo que contratar a alguien y le tengo que enseñar a hacer el despiece de un motor, en lugar de darle un motor con la probabilidad de que lo rompa, prefiero darle la realidad aumentada y que lo practique con eso todas las veces que quiera, y para mí el costo es cero. Porque incluso si hace un movimiento, un despiece o algo que no está permitido, el programa no le va a dejar avanzar. Entonces va a aprender del error. Lo mismo funciona, por ejemplo, en lo que es maquinaria pesada, en donde se usa realidad virtual. Los operarios que trabajan con maquinaria pesada de ciertos equipos y en ciertas empresas practican con realidad virtual, justamente para no tener el riesgo no solo de romper la maquinaria, sino de causar un accidente para la persona que lo está operando y para el que está mirando desde afuera. Bien, vamos a avanzar entonces, ahora sí, con la parte de cloud computing. Vamos a ver si esto me deja pasar. Ahí va. ¿Qué es el cloud computing? El cloud computing, calculo que muchos lo deben conocer y es lo que se nombra como la nube. En la industria 4.0 lo que hace es proporcionar una infraestructura que es escalable, es decir, que se le puede cambiar los tamaños y que es flexible. Te permite almacenar, procesar y analizar una gran cantidad de datos que son generados, por ejemplo, por sensores, por máquinas y por dispositivos IoT que funcionan en tiempo real. El, el objetivo que hoy por hoy tienen las industrias en general es el análisis de datos. Todas las industrias manejan un mundo muy grande de datos y poder analizar esos datos es lo que la empresa busca. Muchas veces, se está buscando más gente que maneje datos y era lo que se hablaba antes de las carreras cortas y demás. Uno puede hacer una especialización en ciencia de datos y es una carrera corta y tiene bastante salida laboral porque las empresas buscan eso también, el hecho de analizar las grandes cantidades de caudal de datos que tienen por la gran cantidad de fuentes de datos que existen hoy. Mediante el cloud computing, las compañías entonces pueden aprovechar esta tecnología y orientarla hacia una mejora en las operaciones de fabricación, en la eficiencia, en la productividad y en la capacidad de adaptación a un entorno industrial, que es cada vez más automatizado y que está cada vez más conectado.
poder optimizar el conocimiento y el uso de los datos que una empresa tiene, te mejora en un 100% todo lo que haces. Las operaciones, las compras, las ventas, los proveedores, todo. Bien. ¿Cuáles son los tipos de cloud computing? El cloud computing puede ser público o privado. Dentro de lo que es la industria 4.0, el cloud computing público hace referencia a nubes públicas justamente que usan proveedores de servicios externos que pertenecen y son gestionados por empresas que ofrecen estos servicios a través de una red pública. Entonces le permite a los usuarios que tengan acceso a estos recursos bajo una demanda de red que es compartida. El cloud privado o la nube privada son propiedad de una sola organización y se ubican en las instalaciones de esa organización. El modelo de cloud privado lo que hace es proporcionar una mayor, un mayor control de los servicios y de la gestión de datos y hace que esta opción sea mucho más beneficiosa. Existe una tercer tipo que es el mixto o híbrido, en donde las nubes híbridas lo que hacen es combinar la base del cloud privado con el uso de servicios e integración estratégica de lo que es el cloud público. Entonces, de esta forma se pueden, digamos, combinar los modelos, los servicios de la pública y el mayor control y seguridad de la nube que te ofrece, por ejemplo, el cloud privado. Bien, el cloud computing tiene una serie de servicios que ofrece, que ya están de por sí seteados, y que uno puede elegir acceder a todos o algunos o a uno solo de estos servicios. ¿Cuáles son los servicios que ofrece? Ofrece infraestructura como servicio, plataformas como servicio y software como servicio. Lo que está entre paréntesis son todas las siglas en inglés, eso por si alguna vez lo quieren buscar. Bien, ¿qué son digamos, cuáles son las características de cada uno de los servicios que ofrece el cloud computing? La infraestructura como servicio lo que hace es justamente proveer un servicio de infraestructura informática. Las empresas pagan para acceder a esa infraestructura de Internet, tales como, por ejemplo, pagan servidores, pagan máquinas virtuales, pagan almacenamiento, pagan sistemas operativos. Por otro lado, tenemos las plataformas como servicios. Es la herramienta que a uno le permite crear aplicaciones en la nube. Son recursos más de hardware y de software que facilitan la creación de una cierta aplicación. Y por último tenemos la parte de software como servicio, que es la aplicación más común o más popular que tiene el cloud computing, que te da acceso a aplicaciones de software completas a través de un navegador o una interfaz de un programa. Entonces integra el software como servicio, integra un concepto más global, porque te da eh, la infraestructura, el mantenimiento y las actualizaciones del software en la aplicación. Bien, vamos a hablar entonces de cuáles son las ventajas del cloud computing. Primero podemos hablar de una mayor rentabilidad, por otro lado de la mayor flexibilidad y por otro lado de la mayor seguridad. Con respecto a la rentabilidad, vamos a decir que gracias a la computación en la nube, los costos se van a reducir, porque la disposición de estos recursos permiten que se eliminen gastos como por ejemplo el de adquirir un software o un hardware y a su vez la gestión y el mantenimiento de esos software y de esos hardware. Con respecto a la flexibilidad, el acceso remoto a un servicio de computación le otorga a los usuarios más capacidad para hacer uso de recursos. Con la única que necesitas es una conexión a Internet. Y además te da mayor flexibilidad porque te permite la escalabilidad, que en términos, digamos, técnicos se traduce en una mayor capacidad de ampliar un determinado sistema para cubrir las necesidades empresariales. Hoy por hoy la empresa tiene determinadas necesidades, se cubre hasta un cierto porcentaje, mañana las necesidades de la empresa, porque incrementa el trabajo, aumentan, yo puedo aumentar, digamos, mi capacidad en el cloud computing o los servicios a los que accedo para poder compensar justamente ese aumento de trabajo. Y por último, lo que otorga el cloud computing es la seguridad. Los proveedores de la nube tienen mecanismos de seguridad muy sofisticados, lo que te garantiza que el cloud computing sea una tecnología muy segura, porque uno protege los datos, las aplicaciones, y a su vez la posibilidad de riesgos es muy baja. En este punto de vista, generalmente las empresas lo que suelen hacer es mucha capacitación sobre
el cuidado que hay que tener con los mail piratas y los links que se envían y demás. Es más, hay empresas que ponen a prueba a los empleados mandándole mail ficticios, diciéndole, por ejemplo, Mercado Libre, no sé, te ganaste una promoción del 20% de descuento en tal cosa. Y esos correos llegan al mail laboral. Siempre están escritos o con una falta de ortografía, o por decir Mercado Libre está escrito, no sé, con B corta. Si algún empleado accede al link porque no lo leyó bien, porque cree que eso es real y demás, se lo llama para capacitarlo y a su vez se le suele llamar la atención porque pone en riesgo toda la plataforma de cloud computing de la empresa. Que entre, por ejemplo, un virus o que entre una persona no deseada a la nube de la empresa, genera una situación muy difícil de manejar, porque incluso hasta se han llegado a pedir rescates por devolver la información o por liberar la nube. Para la empresa es un dolor de cabeza. Por último, otra ventaja que se da es la eficacia. Acá no está nombrada, pero bueno, gracias a los proveedores se permite estar disponible los mejores avances informáticos y las últimas actualizaciones. Generalmente el proveedor de la nube te va a mantener siempre todo actualizado. Entonces las empresas siempre van a trabajar con la última versión de las cosas. Funciona, por ejemplo, con los sistemas operativos, que cada cierto tiempo las empresas piden reiniciar los equipos para que se instale el último sistema operativo. ¿Alguno de ustedes trabaja con... Quería hacerte una pequeña acotación, Iván, con el tema de los Sí, rescates, ¿no? Donde no tenés. Hace algunos años, yo no sé si ustedes lo llegaron a conocer a Claudio Algieri, el profesor que tuvimos tantos años en mecánica, tiene un proyecto de automatización y estábamos trabajando con él en varios proyectos de investigación y desarrollo hace muchos años para establecer laboratorios remotos, ¿no? La idea era no duplicar o eh, equipamiento y maquinaria en determinados tipos de ensayos de laboratorio que podríamos compartir con las otras 30 regionales, ¿no? Y bueno, hackearon la cuenta del laboratorio y nos pedían un rescate a Claudio, ¿no? Para acceder a los datos. Olvídate, imagínate nosotros, universidad pública, rescate, tuvimos que hacer, hacer muchas cosas de vuelta, pero pasa. sí, 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 es así, es muy complicado. Yo la empresa en donde estoy trabajando y la empresa anterior en la que trabajaba, eh, nos capacitaban mucho con el tema de la protección de datos. Yo anteriormente trabajaba en un laboratorio que hacía vacunas para promover la fertilidad y no solo que cuando entré a trabajar me hicieron firmar un compromiso de que los procesos que aprendía y el funcionamiento y los materiales que se usan y demás, yo no los podía contar aunque me vaya de la empresa, aunque me echen o aunque decida irme, eh, porque después se ejecutan por vía legal. También nos insistían mucho con el cuidado de la información. Por ejemplo, era una empresa en donde no me dejaban llevarme la computadora a mi casa. Ni hablar que los puertos estaban todos bloqueados, que uno no podía poner un pendrive, no podía poner nada que no sea de la empresa. Y en la empresa en la que estoy hoy, si bien me puedo llevar el equipo a mi casa y hacer home office y demás, yo no puedo colocar un pendrive. Si me conecto a una red, me tengo que conectar con VPN para que registren que esa red es segura y que yo estoy trabajando porque tengo una serie de contraseñas para ingresar. Se cuida mucho la información en las empresas porque la información es plata y a su vez es tiempo, y el tiempo, como dice la frase, es dinero. Entonces es muy complicado eh, poner en riesgo la seguridad de una empresa desde el punto de vista de lo que son la información. Vamos a tener una clase de ciberseguridad con el ingeniero Pablo Romanos que se dedica a ciberseguridad y ahí él va a explicar eh, que son muchísimo más peligrosos los ataques internos que los externos. Por eso abrir mal un correo o un empleado no fiel que pone un pendrive o una clave. Y entonces, bueno, después se lo va a explicar mejor. Pasa todo esto que decís vos, Iván. Hay accesos restringidos con un montón de claves que te llevan a determinado lugar, con un montón de cosas que tenés bloqueadas porque vos estás ahí para acceder a determinados programas y a determinada información hasta cierto nivel.
para tratar de proteger internamente, que es lo más peligroso de todo. Pero bueno, no quiero distraer. Claro, incluso sumado a eso de los accesos restringidos y de los peligros que hay, yo me enteré hace poco que las empresas, cuando tienen información que resguardan de manera celosa, si tienen que, tristemente, despedir a un empleado, no le hacen un preaviso, sino que le avisan en la puerta, lo acompaña a la seguridad hasta el escritorio, que retire sus cosas y se va, justamente para evitar eso, para evitar que en un enojo venda la información, Pasaba borra hace, información de la nube. pasaba, pasaba hace mucho tiempo. Eso Eh, pasa en varias empresas, creo. ni siquiera, ni siquiera lo dejan entrar, claro. No es mi caso. Yo las veces que he tenido que acordar la salida con algún empleado, a mí me gusta hacerlo cara a cara. Pero obviamente no podía acceder al lugar de trabajo. Pero en otros casos se entera cuando el tipo llega a la guardia, para evitar exactamente eso, ¿no? Porque ha Exactamente. pasado, te estoy hablando, mirá, de hace muchísimos años atrás, 20, 25 años atrás, que ya teníamos determinado tipo de información y por ahí el tipo, todos teníamos acceso, no existía esto, existía muy poco internet, y te borraban las cosas y tiempo que se perdía era impresionante. Te Bueno, dicen, ay, justo me lastimé y te clavo 3 meses de RT. esa es otra, claro, Federico. Por eso yo en la parte operativa no podía dejar ingresar. Porque el tipo entra sabiendo que lo vas a despedir, aunque vaya a buscar sus cosas al locker, ¿eh? Hice un clavo, listo, y fuiste. Entonces, no. De ahí te pago el mes de preaviso, porque hay un mes de preavisos dentro de los primeros 5 años, después, bueno, que se van incrementando, no voy a entrar con eso y la vuelta. Pero te cortan ahí y listo, claro. Porque como dice Federico, ya lo haces entrar, después le das todas las cosas, ¿no? Después juntas todo lo que está y listo. Bueno, Bien, vamos a avanzar. Ya quedan nada más los ejemplos aplicados a la parte de cloud computing. Por suerte pudimos ver todo. Acá tenemos dos ejemplos que, si bien las imágenes no son, o sea, no tienen descripción, pero vamos a, uy, me adelanté, vamos a explicar de qué se tratan. Del lado izquierdo tenemos una aplicación de cloud computing aplicado principalmente a lo que es gestión de inventarios inteligentes. Y del lado derecho, otra aplicación del cloud computing es el mantenimiento predictivo. Vamos a empezar de derecha a izquierda. El mantenimiento predictivo, las empresas utilizan el cloud computing, por ejemplo, para recopilar datos en tiempo real del sensor de una máquina o de una serie de máquinas y de equipos de producción. Entonces el sistema, mediante la recopilación, perdón, de esa información, puede predecir cuándo es probable que ocurra un fallo en una máquina y alerta a los operadores antes de que eso ocurra. Hace un tiempo atrás, incluso a mí me lo habían contado en mantenimiento, se censaba la temperatura de ciertos elementos de la máquina para conocer, por ejemplo, si aumentaba la temperatura, era que le faltaba, por ejemplo, grasa. Pero si la temperatura seguía aumentando, aunque se engrasaba el equipo en las partes correspondientes, quiere decir que, con un mantenimiento predictivo más rudimentario, quiere decir que hay que cambiar alguna pieza. Hoy por hoy lo que se coloca es un sensor. No necesito que tener un operario que sense la temperatura con una pistola y demás, sino que con un sensor que emite una señal cada X cantidad de tiempo, yo puedo tomar todos los datos que quiero, generar una media y a través de esa media decir, este día aumentó más la temperatura, pero coincide con un aumento de la temperatura a nivel climático, o este día la temperatura fue más baja y coincide con que bajó la temperatura del día. Mediante ese censado de datos y esa recopilación de datos, que era lo que hablábamos en un principio, la importancia de estudiar y analizar todos los datos que la empresa maneja, yo puedo predecir cuándo va a ser probable que ocurra ese fallo. Entonces esto nos permite hacer un mantenimiento programado de la maquinaria, evitando un tiempo de inactividad que es costoso cuando es no planificado, y a su vez aumentando la eficiencia operativa. ¿En qué está vinculado esto con el cloud computing? En que toda la información que el sensor toma lo dispara a una nube, la nube lo procesa y lo baja a un soft que tiene un operario
en una tablet, por ejemplo, y puede analizar a través de gráficos, de diagramas de barra, diagramas de torta, cuáles son los resultados de los datos analizados y saber si corresponde o no, por ejemplo, aplicar un mantenimiento. Del lado izquierdo tenemos la parte de aplicación a gestión de inventarios inteligentes. La parte de inventarios inteligentes ya lo vimos anterior al primer parcial. La gestión de estos inventarios, como sabemos, se vuelve más eficiente y precisa mediante el uso de una tecnología que nombramos, que eran los RFID, que es identificación por radiofrecuencia y a su vez con el Internet de las cosas. Como hablamos, estos sensores lo que hacen es recopilar información constantemente sobre el estado y la ubicación de un determinado producto. Al igual que en el ejemplo anterior, toda esta información se dispara a una nube, se procesa y se baja a un soft que puede tener un operario en una tablet. Y con eso saber, por ejemplo, cuántos productos yo tengo embalados. Por ejemplo, en la imagen acá dice el 72%. Puedo saber cuál es el shipping, es decir, cuántos productos yo saqué en el día, que está representado ahí por el camino en la imagen, y puedo sacar toda la información que yo quiero en en mi inventario. Entonces, gracias al cloud computing, lo principal que vamos a lograr es manejar una gran cantidad de datos a una gran velocidad para lograr un incremento en la eficiencia, ya sea de las ventas, ya sea de las compras a proveedores, ya sea de la producción, del objetivo que ustedes quieran. El uso del cloud computing nos permite aumentar la eficiencia. Y es uno de los objetivos que tiene la industria 4.0, mejorar todo lo que se viene haciendo hasta ahora. Con esto ya llegamos al último punto de la presentación, así que bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado. Espero que si tienen alguna duda o algo, consulten y aprovechen este último rato de la clase. Gracias, Iván. Muchas gracias. Impecable Gracias, chicos. la presentación. Mis Gracias. felicitaciones. Sí, vamos a ver un poco más en profundidad lo que estuviste explicando. Todos los sistemas de mantenimiento, cómo la parte del cloud computing te da esa gran cantidad de datos que hablabas vos y la posibilidad de tener muchísima más certeza de no tener ningún tipo de eventualidad, digamos, no programada. Está bárbaro, ¿no? Y también la intercomunicación por los robots. Los robots hacen lo mismo, tienen sensores y se intercomunican ahí. Así que bueno, para información general les quería decir que nos pusimos en contacto con una empresa fabricante de robots y de soluciones, pero más que robots comunes son cobots, ¿no? Son robots colaborativos. Y bueno, hoy empezamos con determinado tipo de intercambio de información, inclusive un software free de simulación, y estimo que en no menos de un mes, como mínimo, vamos a poder hacer una presentación. Un mes, por ahí un poco más, hasta que podamos diagramar bien cómo armar esa clase y también aplicar nosotros a usar el software. Bueno, con respecto a las calificaciones, les acabo de mandar un detalle de las calificaciones por mail a todos. En general los parciales están bien, algunos están promocionados, otros están aprobados sin nota de promoción y hay otros que, bueno, están desaprobados. Así que cada uno sabrá en función de cómo reciba el correo. No sé si quieren preguntar algo más. José, perdona, ¿qué mail lo mandaste? No me Sí. llegó. No sé si recién capaz lo mandaste. Al institucional, che, al que bajo de la... Espera, No me estaría llegando. espera Capaz que te digo que yo te tengo acá. fjaudet@frdautn.edu.ar. Exacto. Y lo que les acabo de decir, lo dije al principio de la clase. No la tenemos definida. Yo sé que puedo participar de esta clase y seguro la que viene, pero el martes que viene no sé qué va a pasar. Yo tengo que mantener determinado reposo, me dejaron usar la máquina un rato, pero bueno, si el martes que viene me sueldan de nuevo, no voy a poder seguir con las clases. Así que por lo menos vamos a tratar de ver si puedo dar un par de clases más y ahí tomamos el recuperatorio. No menos de 2 clases, ponele.
Yo les voy a avisar con tiempo. Igual ya más o menos saben las preguntas que tuvieron duda, ¿no? Y por qué una respuesta u otra. A mí, José, profesor, no me llegó, no sé si... A mí tampoco, profe. A mí tampoco, profe. Tampoco me A llegó. ver, Marcelo. Espera, gmarzano@frba.utn.edu.ar. ¿No te llegó? Sí, 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 pero no, me fijé en spam también todo y no... Sí, yo también me fijé, digamos, en la casilla y en correo spam, pero Sí, no. qué raro. A ver, dame un segundo, ¿eh? Voy a verificar la salida de los envíos. Dame un segundo, por favor. que está ahí en la carpeta de salida. Sí, no, salieron, che. Actualizar A mí el. me llegó recién, Ahí profe. me llegó, profe. Sí, Ah, llegó, Sí. llegó. bien. Listo. Bueno, Sí, sí, disculpe. cualquier cosa hablar. No, todo bien, no. Es que estaba ahí y el error fue mío, no envié el último, así que no estaba mal el correo, el error fue mío. Bueno, Profe, espero que les haya ¿mandaste gustado la clase. notas generales, o sea, es texto para cada uno? Sí, no, cada uno no. Lo mandé en general con copia oculta y puse los que están desaprobados, los que están aprobados y los que están promocionados. Ah, perfecto. Listo, listo. ¿Eh? Por ejemplo, lo puse con copia oculta para, pues, yo qué sé. Iván estuvo hablando, ¿no? De la confidencialidad de los datos y bla. Exactamente, nos vamos a leer. Pero si me denuncian después, no, ¿viste? Y No, cualquier cosa después me dice. Me pareció mejor hacer así, que no mandar como mandaba antes en otras ocasiones. Sacaba la planilla y mandaba con todas las notas, pero veía alguno no le parecía correcto y bueno, y los Se, datos son propios de se, cada uno, así que los envío con cupo oculta. Sí, ¿Se puede revisar el examen? y va sí, a obvio, ser complicado, es pero sí se complicado. puede revisar. Va a ser complicado porque nosotros tenemos virtuales y bueno, yo recién me hice de los parciales ahora porque estaba en Bueno, reposo o por por un lo inconveniente. menos ver, Va a ver tener, cuáles eran las respuestas. bueno, No digo las mías, sino en general que se debería haber respondido. Hay algunas que tengo dudas. bueno, dale. Después, si te llegás a acordar, me avisas. Si no, lo que puedo hacer, pero dame, ver una estadística general de más o menos en qué se equivocó la mayoría y ahí podemos ver si había porque a veces puede ser que no esté bien redactada la pregunta también, ¿no? O sea, ante cualquier ambigüedad, está bien. Si puede tener cualquiera de las dos respuestas, ponele. Y cuando yo la escribo estoy pensando en una respuesta. Lo más complicado cuando haces este tipo de evaluaciones es poner las que no son correctas. Para no ponerle que esto que es un RFID o es un AKG, que no sea tan obvio y a veces en eso la pregunta no queda formulada. Bueno, después lo vemos, ¿eh? Pero tranquilo, 2 semanas mínimo. La semana que viene seguro que no Ok. y después le defino la fecha. ¿Eh? Bueno, si no tienen nada más, quedan liberados. Y muchas gracias, Iván, por la presentación. No, de nada, José, gracias a todos por haberse quedado y por escuchar.